Muy pero muy buenas tardes, excelente tarde de jueves, en este 15 de febrero del 2024, segundo ciclo de este programa de Argentina Hoy. Sí, hoy quien les habla, Rodolfo Torti, nos están acompañando en esta mesa de redacción de radio, como corresponde, la voz femenina de este programa, que es Fabiana Yunes. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Rodolfo, muy buenas tardes al operador y a toda la gente que nos acompaña en una nueva edición de Argentina Hoy. Excelente, y también nos está acompañando los compañeras del Sindicato Argentino de los Trabajadores Docentes Privados de la provincia de Mendoza. Don Fiore, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo anda? Muy bien, acá estamos trabajando como corresponde a cualquier hijo de vecino. Y presentamos a la compañera. Sí, la Mónica Mitre es la secretaria de organización de la Delegación Sur del SADOP. Ah, muy bien, bien. También tenemos autoridades regionales, para decirlo de alguna forma, en la provincia de Mendoza. Siempre. Bienvenidos. Bueno, Gracias. Hoy día vamos a conocer un poco cuál es la realidad de los trabajadores docentes privados en la provincia de Mendoza y también cómo dentro de esta paritaria de los docentes en la provincia que se está llevando adelante, que hay algunas conformidades y otras no tanto, que bueno, se han manifestado más temprano de alguna forma en las asambleas que se están llevando adelante. ¿Qué nos podés contar, Jorge, al respecto? Bueno, saber que principalmente los docentes privados y los docentes en general nos guiamos en nuestro sueldo con la paritaria docente nacional, que pone el piso para las provincias que menos recursos tienen, que años atrás generalmente eran para las provincias de Formosa, Chaco, y bueno, decir, bueno, no pueden cobrar menos de esto. Hace ya aproximadamente más de 8 años que este piso que pone la paritaria nacional es lo que estamos cobrando y apenas estamos llegando a los docentes de Mendoza. O sea que Mendoza somos los que menos estamos cobrando de la Argentina, porque que ponga un piso, en este caso, en noviembre, que pone un piso de 250.000 pesos, es lo más bajo, porque otras provincias están cobrando una docente que recién se inicia 400.000, 380.000, más de 400.000. Entonces nosotros en su momento estuvimos entre las 3-4 provincias que mejor pagaban. En este momento estamos en la penúltima o antepenúltima, o sea, los peores pagos de la Argentina. A esto tenemos que ver, muy importante, que en su momento se dio que teníamos, bueno, tener paritaria. En el tener paritaria, paritar de igual a igual los trabajadores con el gobierno y los patrones. Se dio en la época de Néstor, que dijo, tiene que haber paritaria. Correcto. Tenemos que saber que paritaria no hubo porque el gobierno militar sacó las paritarias. Y bueno, después recién de muchos años de democracia tuvimos paritaria. El gobierno de Macri se cortó la paritaria y en este momento este gobierno viene a hacer lo mismo, pero sí, con diferencia al gobierno de Macri, porque eso es lo que dijo Adorni ayer, no va a haber paritaria docente. ¿Qué diferencia con el gobierno de Macri? Por ejemplo, que por lo menos el gobierno de Macri mandaba los fondos para la parte que le correspondía pagar a Nación, el FONIT y la conectividad. En este momento ya lo dijo muy claramente Adorni, no va a haber paritaria docente y no le vamos a mandar el dinero para que puedan pagar los sueldos, conectividad, la parte que le correspondía a Nación, no la vamos a mandar, así es fácil. Claro. Y hoy hablando con una funcionaria de educación de la provincia, dice llanamente, nos dijo, no lo van a mandar, el gobierno está viendo de dónde sacar, el gobierno de la provincia, para por lo menos llegar al mínimo de todo. Y por el otro lado tenemos la paritaria provincial que se tiene que ayornarse a este valor mínimo. Tenemos que ver que en noviembre se dijo 250.000, diciembre, enero, febrero 250.000. Eso es con la cláusula de garantía, ¿verdad? Con cláusula de garantía. ¿Qué pasa ahora? Dice, hay un aumento en el básico de 5, tanto en el Estado docente. Sí, pero en realidad, al haber cláusula de garantía, aumenta el básico, aumenta el Estado docente y baja la cláusula de garantía y terminamos cobrando lo mismo. Claro. Es una mentira por todos lados. Por un lado no tenemos paritaria, por otro lado no nos mandan el dinero y por el otro lado nos mienten diciendo que va a haber este aumento. La sociedad cree
que va a haber este aumento, y dice, pero tienen un aumento en el básico, en el Estado docente. Mentira, vamos a cobrar lo mismo. Recién en marzo va a llegar ese mínimo a 290.000. De noviembre a marzo, 40.000 pesos, con todo lo que ha subido, ¿cuánto ha subido la comida? No, solo comer, claro, solo comer, llegar a comer. Que en la provincia de Mendoza la canasta básica está en el orden de los 550.000 a 600.000 pesos. Terrible. Una de las provincias más Terrible. caras del país. Ni siquiera para el alquiler, ni siquiera cuánto. Y bueno, tenemos que, los docentes tienen que tener 2 cargos, tienen que tener, bueno, las familias no llegan, no llegamos a comer en este momento. Y bueno, esto, bueno, todos dicen tenemos que acompañamos, pero nosotros tenemos que hacer paro. No tenemos que empezar la clase. Si no hay paritaria nacional que nos fije algo, vamos a hacer paro. Bien. Nos acompañarán, no nos acompañarán, todo, pero tenemos que hacer paro. ¿Y qué más vamos a hacer? Porque ya la CGT, estamos alineados en este momento, todos los trabajadores de la Argentina, atrás de la CGT. Lo que diga la CGT, vamos a hacer. Todos los gremios docentes, y ayer se sacó un comunicado que si no hay paritaria nacional, hay paro. Bien. Así es fácil, en toda la Argentina. Bien, ustedes en el caso de que se constituye la paritaria, recién hiciste una secuencia, o mal entendí, ¿hay una paritaria provincial y otra nacional? Por supuesto, sí. Paritaria nacional, después fija los valores mínimos que tiene que llegar la paritaria provincial. En otras épocas superaba esos valores, siempre iba por arriba de la inflación. Ahora la inflación nos está ganando varias vueltas, nos está ganando la inflación. Si todos los meses la inflación nos gana lo que nos aumentan, y se ha acumulado una barbaridad. Y no hay que ver que, por ejemplo, en el 2020 no hubo 1 centavo de aumento para los docentes. Entonces, bueno, esa deuda que también hay, nuestros sueldos están totalmente desvalorizados. Ese proceso al revés, digamos, que quedó estancado en algún momento. Exacto. Desde el 2019 hasta que se iniciaron nuevamente las paritarias. Así. En este caso lo que podemos decir entonces es que ustedes no solamente tienen como del otro lado del mostrador, en una mesa paritaria, no solamente se sienta el sector del gobierno de la provincia, sino también se va a sentar el sector privado de la educación de la provincia de Mendoza. No. Desgraciadamente nosotros no estamos en la paritaria provincial. Se sienta el gremio estatal, SUTE. Nosotros no estamos. Hoy estuvimos viendo, bueno, es la eterna lucha que tenemos de querer estar en la paritaria. En su momento, cuando se conformó esta paritaria, cuando Cornejo era ministro de gobierno, creo que era, se conformó esta paritaria ya hace muchísimo tiempo. Bueno, no teníamos los números para poder entrar a la paritaria, pero ya han pasado muchos años y no se cierra esta paritaria, esta tercera convención colectiva de los trabajadores de la educación, y al no cerrarse no podemos entrar. En otras provincias el SADOP está. En este momento acá tenemos que estar, porque aparte trae consecuencia de nuestras patronales, que si no somos firmantes por ahí no quieren reconocer nuestros derechos, que marca la Ley de Educación Nacional, que tenemos los mismos derechos y obligaciones y tenemos que cobrar lo mismo que los docentes de la jurisdicción. Y por algo la vigencia de la escala salarial que lo homologa el Ministerio de Trabajo. Sí, así es. Así que bueno, situación muy compleja de la Argentina, de Mendoza y de los docentes y docentes privados también. Este cambio de gestión, digamos, desde la asunción de Milei a la fecha, ¿ha repercutido en el número de docentes en la escuela privada? Muchísimo. Generalmente nosotros, como toda institución privada, los patrones tienen la potestad de tener a los trabajadores que quieren, y generalmente a fin de año dicen, no quiero este docente, entonces se lo indemnizan, así como la ley marca. Generalmente este proceso se da hasta el 19-20 de diciembre, cuando se despide o cuando le dicen que se ha terminado su contrato. Contrato en la docencia privada es ilegal, totalmente ilegal. Claro. Bueno, ¿qué cosa ha pasado este año? Este año, después del 19-20 de diciembre, han seguido despidos. El mes de enero hubieron muchísimos despidos, porque nadie despide en los colegios privados, nadie despide en enero porque están todos de vacaciones. No hay despidos. Bueno, muchísimos despidos en enero, muchísimos despidos en febrero. Ahí, recién terminando de asesorar a compañeras que las despiden. 4 de una escuela, 2 de otra, 1 de otra.
y así, así, así. Excusa, en su momento, bueno, puede ser hasta en diciembre, bueno, no da con el perfil, no da. En este momento la excusa, y esta excusa que en realidad es realidad, no nos dan los fondos. Ya nos empezaron a llegar las boletas de electricidad, las boletas de gas, o ya prevén lo que va a llegar. Entonces, como no vamos a poder pagar la electricidad, va a haber que pagarla, y bueno, vamos a reducir. Entonces, tenemos una institución que ha echado la mitad de su plantel de docentes especiales y va a reagrupar todos los alumnos en un solo curso. O sea, claro, si antes habían 2 primeros años para que les dieran algún tipo de arte, ahora la docente va a tener que, en vez de tener 25 alumnos, puede llegar a tener 45 alumnos. Algo increíble, pedagógicamente, que no va a poder ser así. Entonces, calidad educativa cada vez peor por esta cuestión, por esta soberbia del gobierno que tenemos en este momento a nivel nacional, que, bueno, que en realidad quiere bajar gastos, pero lo mismo va a gastar, porque ¿qué ha dicho también? Que le va a dar como un subsidio a los padres que manden a sus hijos a las escuelas privadas. Somos como planeros VIP. Claro. Le sacan la guita al que no tiene para comer para dárselo al que tiene o medianamente tiene, y empezamos un planero VIP. Los que nos mintieron, la guita, ahora el dinero que se le está sacando a los pobres, a los trabajadores, se lo están dando a los poderosos y a los que tienen guita. Bien, lamentable, ¿no? Una visión desde el punto de vista educativo, lamentable. Totalmente, vamos para abajo totalmente. Bien, tenemos que ir a un corte. Nos vamos ya enseguida volvemos. Al primer corte del programa. Bueno, muy bien. Vamos al corte, señor operador. Bueno, continuamos con Más Argentina hoy y estamos acá en esta mesa de redacción con las autoridades de SADOP a nivel provincial y bueno, y a nivel regional también nos están acompañando. Y bueno, quedó un tema pendiente que vos querías plantear, Fabiana. Sí, justamente algo estábamos charlando, ahora al aire. El tema de los colegios que reciben algún tipo de subsidio del Estado. ¿No interviene el Estado en verificar en qué situaciones va a quedar esa aula con 45 chicos en vez de 20, 25 que traía? ¿No hace nada respecto a eso? Esto es una cuestión relativamente nueva, porque tiene que ver, esto se está dando por este nuevo gobierno nacional que tenemos. Entonces, que están reduciendo en mano de obra de docentes para poder pagar lo que viene de servicios de electricidad, gas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pueden tomar? Entonces, menos docentes, entonces vamos a tener más alumnos con menos docentes. Es una cuestión que todavía no se da porque todavía no empieza, pero así va a ser. Ya hemos hecho unas presentaciones a las distintas instituciones que esto es ilegal, que es lo que sea. Hay un jus varianti, que es el cambio de condiciones de trabajo, que antes una docente le daba alguna materia artística a 25 alumnos, ahora se lo va a tener que dar a 45 alumnos. Claro. Imposible. Pedagógicamente hemos caído muchísimo, muchísimo. Y bueno, todavía, como no empiezan las clases, no se está dando, y vamos a ver cómo se comporta el gobierno provincial en este sentido, porque bueno, y tiene que intervenir, nosotros vamos a denunciar, ya estamos denunciando por las vías legales y administrativas y legales, estamos denunciando, pero bueno, vamos a estar detrás de todo esto que se viene haciendo. Y bueno, saber también, no sé, que es lo que estamos hablando recién fuera del aire, saber que el sueldo docente, el 40% con la cláusula de garantía provincial, la cláusula de garantía nacional, el 40% del sueldo docente está en negro. A ver, ¿cómo es eso? El 40% sí, porque hubo una cláusula de garantía. El gobierno provincial, para no pagar tantas cargas sociales, pone bonos y por ahí dice bono de útiles, y que no es para suplir lo que el docente necesita para comer, y le pone bono útil y el colegio privado le dice, no, pero nosotros te damos los útiles. No, es para comer. Le ponen estos nombres, el gobierno provincial le pone estos nombres para no pagar cargas sociales. Pero esto justamente lo que implica es que dentro del mismo bono de sueldo, que teóricamente está todo blanqueado,
está poniéndole un título para que no sea sujeto a retención. Exactamente. Entonces esto hace que entre muy poco dinero a la obra social, porque tiene que ver con la parte que se paga en blanco, que el 60% se paga en blanco, entonces entra muy poco dinero. Lo que cada docente aporta por todo su grupo familiar no alcanza para pagar una consulta al médico. No hablemos de todos los estudios y todo lo que se hace en las operaciones, todo. También de financiar al sindicato, porque entra con respecto a eso. Claro. Y ahora, por ejemplo, nosotros siempre damos una ayuda de útiles para los docentes a principio de año. Imposible darla, porque no entra dinero, no entra dinero. Ahora esto se suma a la medida que va a adoptar Milei a su vuelta de Roma, en la cual establece de que directamente se van a modificar la cobertura de lo que es las enfermedades de alta complejidad y la situación de los discapacitados. Terrible, terrible en este sentido, porque hay un fondo nacional. Cuando uno aporta hay un fondo que va al gobierno directamente, que él después se encarga de pagar todo por medio de las obras sociales, pagar lo que es las discapacidades, todo Totalmente lo que las discapacidades, las enfermedades oncológicas y todo tipo de enfermedades directamente. Como dijo la actual vicepresidenta, ¿por qué le tengo que pagar la insulina a los diabéticos? ¿Por qué tengo que pagarle? Y vamos, ampliémoslo. ¿Por qué tengo que pagarle los ¿cómo se llama? Los remedios oncológicos al que tiene cáncer? ¿Por qué le tengo que pagar? Hemos entrado a la antigua Grecia, donde a los discapacitados se los tiraba por la fosa. Así de fácil es la imagen que uno tiene. Las últimas modificaciones que se hicieron durante la ley de obras sociales, la ley de sindicatos, justamente apuntaba a que las leyes fueran netamente solidarias. ¿Qué quiere decir? Que aquellos sueldos o salarios superiores pudieran ser solidarios al momento de los aportes para que tuvieran el mismo nivel de cobertura de obra social. Así claro. Esa ley también dio origen a que parte del porcentaje que aporta el trabajador, el 6%, el 3% y su empleador el 6%, un 10% de ese porcentaje va hacia el Fondo Solidario de Redistribución, que es especialmente, directamente para cubrir la alta complejidad y para cubrir la discapacidad en la familia de los trabajadores. Exacto, así es. Esto es lo que va a modificar el presidente actual en cuanto a la modificación de, digamos, de alguna forma, vetar este fondo solidario. Sí, increíble el miedo ya que se está sintiendo en algunos enfermos oncológicos, enfermos crónicos y todo esto, y bueno, ahora no se va a poder uno ni siquiera enfermar, es algo increíble, y bueno, lo estamos viendo, y aparte en esto que estábamos hablando recién, la obra social, y todo, la jubilación, quien se vaya a jubilar ahora, claro, se va a jubilar con nada, tantos años de aporte y todo eso, todo va a repercutir en todo. En forma directa. Es increíble. En forma directa. Lo estamos viviendo todos los días, porque a la obra social no le alcanza para pagar a los prestadores. Es algo increíble. Entonces, digamos que hoy una gestión de gobierno no está pensando en una política de acá a 10, a 20 o a 30 años, sino que está directamente cortando aquellos beneficios que traíamos con todas las leyes que trataban de cubrir la situación de los más vulnerables. Exactamente. No, porque es como en una familia, ¿no? O sea, correcto. Una familia tiene un ingreso y si vos estás enfermo, bueno, va más plata a esa persona que la necesita, como una familia. Como un padre que por ahí ayuda más a un hermano, a un hijo que menos tiene por alguna capacidad, por alguna debilidad o por eso. Y así de fácil, así lo tenemos que hacer. Claro. Claro, eso. El Estado es una gran familia, ¿no? Exactamente, el que nos tiene que cuidar, claro. Y para eso está el Estado, el que nos tiene que cuidar. Así es el garante. Claro. En este aspecto. Bien, a nosotros nos llamó mucho la atención porque si bien tiene una óptica el presidente en cuanto a que las personas que cobran algún plan y demás, que no trabajan y todos los conceptos que se han vertido en forma mediática, porque ni siquiera conocen la realidad de la situación, nos encontramos con que también está atacando al movimiento obrero en sí. El movimiento obrero son todos aquellos trabajadores del país que están en relación de dependencia y que están afectados a la ley de sindicatos, a la ley de obras sociales y a la previsional pertinentemente. Entonces hoy día vienen con estas modificaciones donde los ataca en forma directa y no está atacando la casta. Sí, claro. Totalmente. Todas estas modificaciones para hacer
desaparecer a los sindicatos, a las obras sociales, todo, y bueno, los poderosos, los que tienen dinero realmente, son los que van a seguir ganando más dinero. Y bueno, me pasan muchas imágenes por la cabeza Sí. que no vale la pena decirlas al aire porque realmente, bueno, recién dije una de Grecia y bueno, uno se le pasa mucho por la cabeza y bueno, son Sí, terribles, terribles. verdaderamente bochornoso. Bueno, no creo que la gente al momento de votar, quiero pecar de que han sido ingenuos, en esperar una modificación de lo que venía sufriendo el país, los trabajadores, Totalmente. Y hoy día nos encontramos con una realidad que nos va a afectar a todos. Sí. Totalmente a todos. Bueno, así que estamos sobre el final del segundo bloque. Fabiana, ¿querés Sí. aportar algo? No, realmente esto que vos decís es la ingenuidad. Yo, bueno, perdón, pero no comparto. Yo creo que mucho de lo que está pasando ya nos lo dijo, ¿no? Nos lo dijo cuando en su campaña. Lo mismo sucede con el gobernador de Mendoza. Ganó diciendo voy a ajustar sobre la gente que trabaja en el Estado. Y bueno, y muchos justamente lo votaron. Bueno, ahora nos va a tocar ver cómo salimos de esto, ¿no? Sí, yo creo que hay una parte de ignorancia, yo como profesor en una institución veo, y es parte de lo que nos ha pasado siempre a nosotros. Claro. Cuando éramos adolescentes, queríamos cambiar el mundo, todo radicalmente opuesto a lo que estaba. Bueno, ahí está, pero hay mucho también de odio, y bueno, el odio Sí. que uno tiró para arriba vuelve otra vez a cada uno de nosotros y nos vuelve a los abuelos, a los jubilados que tenemos en nuestra familia. Bueno, y es terrible realmente la situación. Así es. Bueno, y hemos llegado al final del segundo bloque y yo quería, bueno, algunas palabras, Fiore, para cerrar este bloque a los trabajadores y a las trabajadoras de su sindicato, para que, bueno, que nos sigan, invitarlos a que nos sigan. Este es un programa que es netamente del movimiento obrero, netamente de los trabajadores de la economía popular y que apunta a tocar todos estos temas candentes, ¿no es cierto?, que afectan a los trabajadores, a los, digamos, mejor asalariados y menos asalariados y aquellos que hoy no tienen trabajo también, porque también tenemos esa parte. Así que muchas gracias por estar y un pequeño mensaje Bueno, para esa gente. saber para los docentes privados y para los trabajadores en general, porque acá estamos todos juntos, saber que la CGT está unida en este momento, saber que el SADOP va a luchar por todos. Y bueno, se me cruzan imágenes también, historia y todo. Hace unos días se cumplieron 47 años de que el gobierno militar derogó todas las afiliaciones de todos los sindicatos. Y bueno, y en momentos difíciles que creíamos que nadie se iba a afiliar, se afiliaron más. Saber, bueno, y lo sabemos, y los trabajadores saben que lo único que garantiza que su dignidad de trabajo, todo eso, en la Argentina son los sindicatos. Puede ser mejor o peor sindicato, siempre es el sindicato el único. En la época del proceso, el que llevó las banderas para que vuelva la democracia fueron los sindicatos. Que brega por los derechos del trabajador. Claro, por supuesto, al frente con Saúl Gualdini. Así que eso es realmente cuando uno piensa lo que hacen los sindicatos, uno se llena de orgullo y es la única forma que tienen los trabajadores y la gente de menos recursos de poder vivir dignamente y saber que pueden, que somos los que podemos entre todos, porque el sindicato no somos los dirigentes, el sindicato es todos los afiliados que hacen el poder, no los dirigentes. La participación. Exactamente. Entonces, saber que vamos a estar donde tenemos que estar. Son momentos muy difíciles porque nos ponen trabas y ya hemos visto cómo esta semana pasada, en la anterior, nos meten presos y nos quieren meter presos, nos ponen palos, no nos permiten marchar, nos ponen multas, tenemos multas permanentemente, no solamente por marchar, por abrir un cartelito en la peatonal, tenemos multas del gobierno municipal y así. Entonces, pero vamos a estar y lo vamos a hacer. Así que vamos a estar con cada uno de los trabajadores y Vamos a trabajadoras. estar de pie como corresponde. Claro. Así que bueno, a nuestra audiencia vamos a ir a un corte nuevamente y le comentamos que Argentina Hoy es un programa de los medios alternativos que no depende de una pauta publicitaria de parte del Estado provincial y nacional y que solamente depende de las entidades y las organizaciones que nos apoyan mensualmente y nos dan
un aporte para poder seguir con un programa al aire. Así que, bueno, acá estamos para que nos escuchen, para que nos llamen y nos digan sus consultas para los gremios que van transcurriendo en el programa y los que están por venir también. Así que bueno, vamos al corte y ya volvemos. Volvemos con más Argentina hoy. Bueno, Fabiana, ¿cómo estamos? Muy bien, Rodolfo, ¿vos cómo estás? Excelente, bueno, bien porque estamos al aire con el programa, hemos empezado un ciclo 2024 muy bien, obviamente, acompañado por los que estamos y por quienes nos acompañan en esta mesa de redacción, lo cual me parece muy bien. Y bueno, por ahí escuchamos algunas situaciones de que, digamos, no es difícil cuando uno pide aporte para los programas de los medios alternativos y son evaluados, digamos mal. Y yo creo que la libertad de expresión debe existir, pero la libertad de expresión no paga. No, claro, esto se sostiene con Entonces, justamente aportes de quienes no tienen por ahí otras posibilidades de hacerse escuchar. claro. Entonces eso es muy valioso. Por ahí no se toma conciencia de lo importante que es tener estos medios alternativos para poderse escuchar, para poderse hacer oír. Claro, exactamente. Bueno, mientras esperamos el contacto con la compañera secretaria general Claudia Iturbe del gremio de AMPROS, que ellos han cerrado paritaria ahora. Han cerrado paritarias. Bien, ahí Vamos a ver en qué esperamos. condiciones, pero bueno. A ver, bien, no la vamos a poder escuchar, no traje los auriculares, pero bueno, la vamos a tratar de ubicar. Habíamos comprometido que nos contactábamos porque, bueno, ellos han cerrado ahora en los últimos días. Exactamente, sí, han cerrado hace poquito, en esta semana, en el transcurso de esta semana. Bien, y bueno, de acuerdo a la información que tenemos, ¿vos has tenido cómo han cerrado algo? Sí, aproximadamente, digamos. No, debe haber sido muy distinto. Es bastante similar, pero creo que han arreglado algunos ítems que son propios del sector, de los profesionales de la salud. Vamos a ver que nos cuenten, nos tendrán que contar en qué consiste esa diferencia del 15% que tenemos para el resto de la administración pública, 15% en febrero, 15% en marzo. Creo que cerraron un 16 ellos. Y tocan otros ítems que son, insisto, particulares del sector. Eso Bien. hace que suba un poquito más. Bueno, ahí mientras tomamos contacto con la compañera Claudia Iturbe, que es la secretaria general del gremio, vamos conversando sobre un poco la situación que estamos viendo, esto que tocábamos en el bloque anterior respecto de la caja de las obras sociales, el tema de la alta complejidad, el tema de la discapacidad, ese porcentaje que va al Fondo Solidario de Redistribución para que las obras sociales sindicales puedan cubrir estos casos especiales y que hoy, digamos, desde Presidencia de la Nación pretenden modificar o directamente no enviar a las obras sociales sindicales para que éstas puedan cubrir. Sí, exactamente, ¿no? ¿Qué problema estamos viviendo? Porque en realidad, bueno, lo importante es que me queda de lo que dijo, que están ahora nucleados, se vuelven a juntar todos los sindicatos de nuevo bajo una sola CGT o una sola CTA, y me parece que eso hace muchísimo, que la diferencia de lo que veníamos marcando en los gobiernos anteriores, que siempre pasa, ¿no? En épocas de crisis, lo fundamental es poder subsistir, entonces por ahí las diferencias que existían ya se disipan. Es importante que están todos nucleados en una CGT. Bien. Y eso es justamente el núcleo, digamos, de la lucha. De la revolución que hemos vivido en otros tiempos y que hoy día estamos necesitando, porque frente al atropello de los derechos, con un DNU, después con el tema de la ley ómnibus, y que funcionó el Congreso finalmente, digamos, lo volvió de nuevo a comisiones. Bien, y lo devolvió a comisiones y en ese aspecto estaría, digamos, para tratarse nuevamente de las comisiones a partir de la inauguración
del periodo ordinario del Congreso de la Nación. Sí, esperemos que siga igual, ¿no? Que no hayan acuerdos, que vuelva de nuevo a comisiones como debe ser para poder ser tratado como cualquier otra ley. Bien, en ese aspecto lo que podemos agregar es que obviamente después de la ley ómnibus, después del DNU, nos encontramos con este regreso del presidente Javier Milei, en la cual comenta el tema de modificar el destino del Fondo Solidario de Redistribución a las obras sociales sindicales. Tema que también nos gustaría abordar con el secretario general de la CGT, con quien intentamos tomar contacto, tanto con Márquez como con Márquez, me refiero al secretario general de la CGT Regional Mendoza. Tratamos de comunicarnos con Luis Márquez, tratamos de comunicarnos también con Ricardo Letard, pero lamentablemente no tuvimos éxito, así que vamos a seguir intentándolo para que nos den la opinión, la óptica del movimiento obrero en la provincia de Mendoza y, bueno, cuáles son las acciones a seguir. Sí, bueno, ojalá que tengamos suerte para la próxima semana, el próximo jueves, como siempre, estamos acá con Argentina Hoy de 17 a 19 horas por este medio FM Otras Voces. Es un multimedio realmente que te permite trabajar en forma absolutamente independiente, sin ningún tipo de inconvenientes para poderte expresar. Así que invitamos a toda esta gente que hoy no pudo asistir, que bueno, que las puertas siguen estando abiertas. Bien, lo mismo le decimos a la gente de AMPROS, que bueno, han entrado en una reunión hace unos minutos y no van a poder salir al aire, que obviamente lo esperamos para el próximo jueves para que estén presentes acá en nuestro estudio de redacción de radio, para que nos comenten cómo fue el cierre de la paritaria 2024, cuál es el periodo que abarca, porque lamentablemente hoy se han acelerado los tiempos. Las paritarias ya no pueden abarcar como antes, digamos, como antes, en la época que se pusieron en marcha, en la época de Néstor Presidente, Cristina Presidente, que se hacía una paritaria de un año para el otro. Sí, eran paritarias realmente, Rodolfo, porque ahora les llamamos paritaria porque nos sentamos a una mesa, pero está lejos de ser lo que fueron. Unas paritarias es un momento de discusión salarial. Acá no hay discusión, acá es esto es lo que hay, lo tomás o lo dejás. Y si lo dejás, entonces te viene por decreto. O sea, lejos de ser una paritaria, ya no lo son. Bien, esto es fundamental porque en una paritaria, yo lo cuento por la experiencia personal, pero también lo cuento porque, bueno, durante la época en que no hubieron paritaria, que fue la etapa desde, digamos, del año 91 al 2003, no hubieron paritarias. Claro. No había discusión salarial. Todo se manejaba por decreto. ¿No es cierto que estamos hablando de la década Menem? Sí. Y cuando asume Néstor pone en vigencia el salario mínimo vital y móvil, la discusión del salario mínimo vital y móvil y la discusión de las paritarias salariales por actividad. Con esa experiencia es con la que, digamos, me hice personalmente en la parte sindical y la discusión con el sector patronal y los trabajadores, porque los hacíamos participar a través de las asambleas, a través de las reuniones en las empresas y todo lo demás, es donde realmente se debate cómo se va a conformar el salario y cuál es el incremento y la modalidad de incrementar el salario en un básico, digamos, todo blanqueado. En ese momento se discutía directamente sobre el básico. Claro. No había ítems adicionales, no había ítems en negros, no. Se aplicaba un no remunerativo en las etapas en que había un verdadero impacto en el bolsillo de los trabajadores. Cuando te jubilabas con, si hablabas del 82, el 82 sobre lo que venías cobrando, que está lejos de serlo hoy, ¿no? Esto que justamente hablábamos hace ratito con el sindicato, con la SADOP. Correcto, y bueno, entonces, ese no remunerativo, después se hacía una mesa paritaria nuevamente para discutir cómo se va a incrementar en el básico. Pero hasta que no quedaba integrado al básico, no se abría otra paritaria. Y eso era de un año para el otro. Estas son la modalidad en la que estábamos acostumbrados algunos dirigentes a discutir salarios. Claro. Bueno, esto que vos me preguntabas recién, AMPROS ha cerrado trimestral, como han cerrado la mayoría de los sindicatos acá en Mendoza,
para volverse a sentar de nuevo en abril y rediscutir de alguna manera cuánto ha sido el desfasaje que sufrió la inflación respecto de la mejora que percibieron los asalariados. Y bueno, esperemos que el gobierno se acerque un poquito más hacia este número que da el INDEC, que realmente en Mendoza estamos hablando de un 20% en enero, claro, con un 5,8% que se dio desde el gobierno provincial, ¿no? a los sindicatos. Sí, están escuchando bien, 5,8%, ¿no? Se le dio a los trabajadores del Estado provincial frente a una inflación que fue del 20%. Bien, tenemos que ir a un corte, pero bueno, ya volvemos con más Argentina hoy. Volvemos con más Argentina hoy y bueno, seguimos hablando sobre la situación de los gremios en la República Argentina, la situación de las obras sociales y lo que más importante es la salud de los trabajadores. Además del tema salarial, que en este momento en la provincia de Mendoza es uno de los temas más candentes de parte de los gremios estatales que han tenido lugar en las paritarias en la Subsecretaría de Trabajo y donde se están discutiendo algunos y otros ya cerraron en la paritaria salarial la etapa que inicial al 2024. Que vos, Fabián, a lo mejor nos podés contar un poquito más. Bueno, cerraron, sí, la mayoría de los sindicatos ya cerró justamente, tanto salud como administración central. El primer trimestre ya estaría solucionado, y pongámoslo entre comillas, porque bueno, obviamente que hay una diferencia de lo que va a suceder realmente en cuanto a la inflación, que estima tanto gobierno como los sindicatos, ¿no? E incluso la parte privada, y lo que realmente va a percibir el trabajador en sus haberes, el de aumento. Hay una diferencia. Bien, queremos conocer toda esta, digamos, la dinámica de la paritaria y por eso hemos querido tomar contacto con los secretarios generales de cada uno de los gremios para que nos cuenten esta instancia qué es lo que está pasando con las asambleas. Sabemos que en el SUTE hay problemas, sí, con la propuesta del gobierno, con la bajada de línea del sindicato hacia los trabajadores y queremos conocer esa realidad, para lo cual más tarde, más temprano, vamos a tener un contacto con una de las integrantes de las agrupaciones que están dentro del SUTE y que nos va a contar un poco cuál es esa dinámica. ¿Qué lo esperábamos la semana pasada? La esperábamos la semana pasada. La esperábamos a la secretaria general y yo me estoy refiriendo a Cristina Razo, que también es parte de una de las agrupaciones que están dentro del SUTE y que hoy, digamos, no estarían netamente convencidos de lo que es la propuesta de parte del gobierno. No, yo te hablaba de Karina Sedano, que también estuvo, lo esperábamos la semana pasada. Que no. Correcto, entonces necesitamos conocer, queremos saber qué es lo que está sucediendo, los trabajadores necesitan conocer esta realidad que habla del salario que van a tener a fin de mes. Sí, a fin de mes y también a fin del otro mes, porque acá se pactó el salario de enero, febrero y marzo. Recordemos que cuando cobres marzo va a ser abril, ¿verdad? Correcto, bueno, esa dinámica la tenemos que conocer, no nosotros como medios, sino la audiencia en general. Y en ese aspecto lo que tenemos que decir también es que invitamos a los secretarios generales a que se acerquen, que no tengan miedo a dar la información que se ha discutido en la paritaria, se han debatido, otros dicen que no se debatió, que fue una imposición de parte del gobierno, y esto necesitamos conocerlo de parte de los representantes de los trabajadores de cada uno de los gremios que estuvieron sentados en esa mesa. Fundamental, claro que sí, fundamental conocer, además, ¿no?, la percepción, qué percibe cada uno de los que tuvieron la posibilidad de sentarse a debatir, o llamémosle, bueno, pongámosle debatir en el salario de los trabajadores, que se sentó por lo menos a tener un acercamiento con el gobierno. ¿Qué percibieron? ¿No? Porque no es lo mismo cerrar, así como te digo yo, esto es lo que hay, lo tomás o te lo doy por decreto, bajémoslo a las bases y veamos qué dicen los compañeros dicen frente a la nada o un 5,8 y quiero el 5,8, ¿no? El conformismo no sirve tampoco. Tampoco sirve, pero ¿cuál es el problema? Que cuando el zapato te aprieta, sí, correcto, ¿no? O sea, ya no estás pudiendo llegar a fin de mes y entonces un 1%. Pasa esto que sucedió ahora con los 90.000 pesos en negro, Rodolfo.
el gobierno pactó 90.000 pesos en negro para saldar de alguna manera este desfasaje del 5,8 que planteamos en el bloque anterior contra el 20% que se acaba de definir de la inflación de enero. Estos 90.000 pesos son por única vez, es decir, no va a formar parte de ningún tipo de salario de nadie, ni para jubilarse ni para nada, porque es no remunerativo, absolutamente, ni bonificable, obviamente. Entonces, estos 90.000 pesos son por única vez, los vamos a percibir todos los trabajadores del Estado alrededor del 20 de febrero, y después de eso es un 15% para el salario de febrero respecto del salario de diciembre. Eso también es otra cosa a tener en cuenta. Respecto del salario de diciembre, un 15%. Y en marzo, respecto al salario de diciembre, otro 15%. Cuando hablamos del salario de diciembre, ¿esto qué quiere decir? ¿Es nada más que el básico o incluye los ítems de incremento que todavía no pasaban al básico? No, es solamente lo que tenés en el básico. Lo que te toma el básico. O sea que tampoco, digamos, era un porcentaje sobre algo que se había actualizado. No, absolutamente. No. ¿Y ese básico se pagó en diciembre? Digamos, ¿cuándo fue el último incremento que tuvo? En noviembre. En noviembre se pactó el aumento para justamente para el mes de noviembre, y en diciembre, si mal no recuerdo, hubo un 10% también. Y bueno, frente a eso ya cerró las paritarias del año pasado el gobierno, y frente a de ese salario sale el 15% de febrero y 15% de marzo, que no son acumulativos. Es decir, te da un 15% del salario de diciembre y un 15% otra vez del salario de diciembre para febrero y marzo. Bien, bueno, esta es la realidad con la que se tienen que encontrar los trabajadores, y antes de que llegue el cierre del mes para que liquiden, a los secretarios generales les hago un llamado para que vengan y expongan qué pasó en las paritarias, cuáles fueron los pros y los contras con los que se encontraron, porque aparte debemos conocer esta realidad para poder difundir y hablar sobre la información real. Exactamente. ¿Cuánto de eso les llegó a las bases? Si les llegó esta propuesta, si tuvieron la posibilidad de votarla, o solamente el sindicato arregló, firmó el acuerdo y ya está. ¿De qué manera lo hicieron? ¿De qué manera se acercaron a las bases para saber qué percibe, ¿no?, el trabajador? ¿Cuál es el ánimo que tiene el trabajador? ¿Cómo le está cayendo todo esto que está pasando? Bien, a esto también debemos ir trabajando sobre lo que es la propuesta nacional en cuanto al tema referencial de los sindicatos y al tema de lo que es el recorte, la ley laboral y los fondos en la mira, que es un poco lo que ya habíamos tocado y que también vamos a tocar con el secretario general que viene en camino, que me dice de que ya llega, que es el sindicato de los trabajadores ladrilleros. Y nos va a contar un poquito, él ha estado en una reunión nacional donde han tocado el tema y nos va a adelantar algo de la información que se está manejando por si hay una próxima medida de parte de la CGT, quienes son los gremios que se suman, y también las federaciones que van a ser parte de esta medida de acción sindical. Qué interesante justamente saber qué está pasando en la nación, que nos traiga, que nos ilumine un poquito respecto de lo que sucede allá. Bien, y yo te explico por qué la reacción de los gremios. Y te cuento un poquito más. Hace 10 horas han subido esta nota y dice: el presidente está dispuesto a dar batalla contra los sindicatos por los fondos de las obras sociales y avanzar con la ley laboral. O sea que tenemos que encender las luces de alerta en rojo. Totalmente. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a un corte mientras lo esperamos al compañero Esteban Alaniz del sindicato de ladrilleros en la provincia de Mendoza. Volvemos con más Argentina hoy en esta excelente tarde de jueves. Calurosa tarde de jueves. Y hoy estamos a 15 de febrero. Sí, todavía queda un mes, ¿no? Un día después del 14. Sí, cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvimos ayer? Bien, un lindo día. Pero, ¿cómo nos hemos yanquizado, no? San Valentín y esto, cuando no éramos chicos, no pasaba. No recuerdo yo. Era chiquito. Claro, yo también, por suerte. Pero sí, pero la verdad que me llama mucho la atención ahora. Ahora era chiquito el señor. Listo, nos vamos. Bueno,
retomando los canales normales de nuestro programa de Argentina hoy, vamos a seguir No vamos a hablando. hablar del día, No hablemos, sí, pero bueno. Si no tengo para hablar todo el día, ¿ves? Bueno, estamos hablando justamente sobre la situación de los gremios, el tema de la posición que adopta el presidente Javier Milei, y bueno, quería leer una parte específica del diario El Cronista, en el cual habla sobre la posición que va a adoptar Milei frente a los gremios. Hablamos de recortes, ley laboral y fondos en la mira. El presidente está dispuesto a dar batalla contra los sindicatos por los fondos de las obras sociales y avanzar con la ley laboral. O sea que el avance que se hizo a nivel judicial desde la CGT hoy día estaría limitado. Bien, hay que analizarlo, hay que verlo. Y en paralelo a la batalla abierta contra los gobernadores por el recorte de fondos, las provincias, el presidente Javier Milei está lanzado a dar una dura pulseada con los gremios por la ley laboral, el manejo de partidas para las obras sociales y los fondos especiales destinados a subvencionar a diferentes rubros de trabajadores. Milei estuvo ayer en la Casa Rosada con diferentes ministros y secretarios de Estado para impartir una nueva orden de frente de batalla, la lucha contra la otra casta, la de los sindicatos. Esta definición la dará hoy en la reunión de gabinete, que ya se llevó adelante, esto fue en horas de la mañana, todavía no hemos tenido qué es lo que ha surgido, pero anticipan. Se trata de una puja que llevará adelante el gobierno para apuntalar su mensaje de lucha contra la política tradicional y a la vez reforzar la idea de austeridad en tiempos complicados de la economía. Desde la Casa Rosada, la línea que bajó Milei en estas horas es bien clara. Hay que seguir achicando gastos, aumentar la reserva del Banco Central y apuntalar la meta del déficit cero. En este contexto, la pulseada de Milei con los gremios se potenció con el paro general que hizo la CGT al gobierno en enero y ahora se busca reforzar con la pelea por el manejo de los fondos. El recorte de fondos a las provincias es una parte de ese capítulo, con la casta. La otra parte será la motosierra a los gremios que apunta a reducir los fondos especiales de las obras sociales, y a esto nos referíamos hace unos minutos nada más. Entre recortes también se contempla un incremento de la poda del Programa Nacional de Subsidios para Tratamientos de Alta Complejidad y Remedios de Alto Costo. Y en el gobierno no descartan incluso alcanzar los planes de asistencia a los gremios en los que hace ayuda a discapacitados. ¿Qué me dice? Terrorífico, terrorífico. Realmente parece no ser cierto. Yo creo que desde que se generó el ámbito de las obras sociales, los sindicatos, justamente el origen y la lucha y el ganar terreno, como quien dice, ganar derechos. Uno de ellos es la salud, el otro es el salario y el otro son las condiciones laborales. A donde apunta Milei es justamente a modificar todo esto. Es decir, si nosotros nos basamos en quién fue su mentor, entre comillas, en quién fue su ídolo, ¿de quién hablamos? Sí, de MM, ¿no? Pero también de Domingo Felipe Cavallo. Un poquito más atrás decís vos. ¿Ustedes recuerdan, digamos, allá en la década del 90, quién fue el que propuso el régimen del monotributista? Sí. Y en un principio era para que las empresas no tuvieran personal en negro y tuvieran todo blanqueado. Bueno, sí. Ahora me parece que esta es una segunda etapa, donde simplemente buscan que no exista más la relación de dependencia. Sí, en realidad la relación de dependencia ni nadie que te pueda amparar frente a un abuso de poder, ¿no? O sea, ese es el peor de los problemas. Esta cuestión de que someter al empleado a que sea solamente empleado y que no tenga ninguna forma de quejarse frente a nada, ¿no? Es marcarle el territorio, decir, estás acá y frente a esto no tenés voz ni voto ni nada. No tenés forma de defenderte. Correcto. Bueno, yo me voy a remitir un poquito en la historia, porque me gusta acordarme de algunas otras cosas. Y cuando se hablaba de aquellos trabajadores que no tenían puesta la camiseta, de aquellos trabajadores que no se sentían trabajadores, y entre estas actividades entraba el empleado bancario, el empleado de los medios de comunicación,
el empleado que no se sentía trabajador y tampoco discutía sus salarios porque él prefería discutirlo en privado. Bien, estamos hablando de la última etapa de la década de Menem. Sí, sí, claro. Obviamente todas esas figuras, todos esos factores, todas esas situaciones que se dieron lugar a la ley de flexibilización laboral que después quedó derogada. Sí. Y en ese aspecto tenemos que hablar también de lo que es la situación que emergió de todo este... Pero eso lo vamos a seguir conversando enseguida en el próximo bloque porque ya estamos nuevamente ante un corte. Estamos ya así. Señor director, ¿vamos al corte? Con 1 minuto de retraso. Volvemos con más Argentina hoy y estamos nuevamente en esta mesa de redacción de radio, bueno, con la parte femenina presente acá acompañándonos y haciendo sus aportes, doña Fabiana Yunes, del gremio de ATE, pero también nos está acompañando el secretario general del gremio de los ladrilleros en la República Argentina con delegación en la provincia de Mendoza, don Esteban Alanís. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar nuevamente en este año 24. Un Bien, gusto saludarlo. obviamente, seguir vivos y peleándola en este 24 que es bastante álgido, con las decisiones después de un DNU, de una ley de ómnibus, una ley ómnibus que vuelve nuevamente a comisiones, que en un principio se dijo de que el presidente había mandado a retirarla, pero en realidad no es así, ha vuelto a comisiones y se va a dar el tratamiento porque ya están discutiendo a ver cómo van a... ¿Cuántos meses va a tener este año? Ustedes saben, porque llevamos, no sé, 1 mes y medio, para mí llevamos 5 ya, ¿no? ¿Cuántos meses va a tener este año? Va a ser Y complicado. va a tener ¿no? como 14 seguro. En enero tuvimos como 37.000 días más o menos. Tremendo, ¿no? Como venimos este año. Así que bueno, Un inicio de año bastante complejo. a Esteban le quiero preguntar un poco cuál es la situación nacional y a nivel local de los trabajadores ladrilleros, cómo impacta estas decisiones en la actividad que él representa. Sí, en realidad no escapamos a las generales no solamente de los trabajadores, todos, y tampoco al pueblo, ¿no? Es decir, las medidas económicas, ninguno de nosotros vivió en 1930, pero la gente que lee historia como somos también, sabemos que lo más cercano que se parece a este modelo es eso. Después los otros son dentro del siglo pasado, digamos, es decir, la dictadura con Martínez de Oz, que es el mismo modelo, pero digo, es tan extremo, pocas veces el pueblo argentino ha tenido, digamos así. Por eso la reacción en lo político de 1945, 43-45, donde surge un modelo diferente, ¿no? Correcto, sí. Y hoy nos toca vivir un modelo muy parecido, porque ni siquiera es parecido al de Macri. Si fuera de Macri podríamos decir, bueno, lo pasamos, digamos así. Claro, Ese modelo sobrevivimos. Claro, es mucho más parecido, ni siquiera a la llamada denominada revolución fusiladora del 55, que duró hasta 58, digamos, ¿no? Y después con las interrupciones de distintos gobiernos, ¿no? Sí. De facto. Pero la del 76, que este modelo es casi un calco, ¿no? Es decir, con un agravante que nosotros entendemos que después de 40 años de democracia todavía siguen muchas leyes vigentes de aquellas, como por ejemplo la ley de entidades financieras, la ley de exportaciones, son de aquella época, o sea, hace 40 años. Eso también hay que ponerlo en la balanza, porque si no pensamos que esto es nuevo, y como decimos nosotros, no es nuevo. Entonces la crisis, como vos planteas vos, la situación que estamos viviendo no escapa. La producción ladrillera está muy ligada a la construcción, está muy ligada a la obra pública, está muy ligada a la vivienda, y bueno, si eso no se realmente reproduce, no se pone en marcha, es muy difícil que los horneros y los trabajadores ladrilleros tengamos mejores condiciones. Por supuesto que, como todos, hay compañeros o trabajadores que a nosotros, por ejemplo, decíamos, el DNU nos afecta y no nos afecta, porque en realidad nosotros tenemos todos trabajadores de economía popular, familiar, y en el caso de Mendoza, solamente
3, 4 empresas, digamos, ¿no? Que obviamente siempre los han tenido no registrados. Algunos los tienen hoy registrados, pero son los menos. Pero aún así, con todo esto, la producción ha decaído. Cuando arrancamos en el 2015, más o menos 2017 por ahí, fue uno de las caídas más grandes que tuvo casi en los 60 años el ladrillero, que llegó al 40%, 39%. Ah, importante, ¿eh? Hoy estamos llegando escasamente entre el 25 y 30%. Es decir, la merma es brutal, digamos. Es decir, no solamente no existe, digamos, la demanda de ladrillón en el caso nuestro, sino también porque los insumos son imposibles para cualquier hornero mediano. Necesita, para hacer un horno pequeño de 25.000, 30.000 ladrillos, necesita casi una inversión de 1,5 millones de pesos. Por lo tanto, cuando va a vender eso, el domingo me confundo por el feriado, tuvimos un encuentro de carnaval con los hermanos bolivianos ahí en el Garrobal, y justamente estábamos hablando, obviamente son familias horneras, y me dice, vendí el horno completo y no alcanzo para reponer. Se vendió un horno de 30.000, lo vendió completo. Dice, para hacer de 30.000 no me alcanza, tengo que hacer de 22.000. O sea, con lo que sacó de los 20 a 30.000, puede hacer uno de 20.000, 22.000. Entonces él dice, ¿qué hago? ¿Sigo, no sigo? ¿Hago otra cosa? ¿Y qué otra cosa va a hacer? Si hace 60 años que hace lo mismo, 50, 40 años que hace lo mismo. Claro. Bueno, entonces es muy difícil, y nosotros tuvimos el viernes pasado una reunión con Nacional también. Normalmente tenemos una reunión, bueno, como decíamos en enero, tuvimos más de una reunión, pero a las ya habituales que tenemos todos los meses, y el viernes pasado tuvimos la reunión nacional, y la verdad que las provincias también, hay provincias que medianamente por alguna culminación de obras que están teniendo, como por ejemplo Santiago del Estero, que bueno, el compromiso del gobierno provincial de hacer un X cantidad de vivienda, bueno, ahí todavía se está trabajando casi normal, digamos, de normal en lo que está hoy, ¿no?, la situación. Pero el resto de las provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, está con el agravante, digamos, decir esto, no decir que cualquier acuerdo en lo empresarial o la orientación que tenemos nosotros, que es la escala salarial nacional, cualquier acuerdo que hagamos de paritario con la patronal, lo hacemos hoy día y mañana no te alcanza para nada, así lo mismo. Claro. Si la ejecución a los 30 días Está desactualizado. está totalmente desactualizado. Entonces, indudablemente que eso afecta mucho, y las perspectivas son peores, digamos. Es decir, uno podría decir, bueno, vamos a tener, como dice el gobierno, ¿no?, este gobierno nacional, que va a mejorar, y bueno, esperemos, si mejora entre los 20 años, esperemos que estemos nosotros acá, digamos, es decir, esto sería, digamos, no decir, tampoco decimos, bueno, mira, hay una posibilidad. Y los mismos empresarios de la construcción también, nosotros, al estar muy ligados también a ellos, no totalmente retraído todo, ¿no? Es decir, están terminando las obras pocas que tienen, y la inversión en nuevos emprendimientos es muy, muy escasa. No digo que no los hay algunos que sí, porque también aprovechan para hacer su inversión en eso, lo cual hace que tengamos un parate nacional, y también en nuestra provincia casi las mismas características, digamos. Es decir, Claro. San Rafael, por ejemplo, que ya venía parado, normalmente la producción nuestra arranca en agosto-septiembre y termina en junio, digamos, depende de los fríos, se hace mucho frío, mayo, ¿no? Bueno, este año arrancó y siempre para más o menos entre el 10 al, digamos, el 28 o el 30 de diciembre. Este año no paró. Y en San Rafael tampoco paró, por ejemplo, si estuvimos en San Rafael, y no paró porque en realidad ya estaba parado. Claro. Entonces, es decir, la poca producción que hay hace que, bueno, muchos compañeros trabajadores, ladrilleros de aquí o de San Rafael o de cualquier otra parte, también un poco esperanzados en que siempre van a las cosechas, lo cual también está complicado, También digamos, está complicado. por el clima también. Y por todo este tipo, ¿viste? También. Entonces, es decir, lo que vemos con los compañeros es realmente situaciones muy, muy complejas para seguir adelante. Y después, el otro agravante, que los espacios de cuidado, merenderos, comedores, y hace 6 meses que nosotros no recibimos ninguna mercadería. O sea, realmente ayer estuvimos
uno de los espacios de cuidado que los chicos van solos. O sea, hay que repartirle, los niños no saben de crisis, ¿viste? Y una compañera me llamó del pastel justamente, me dice, tengo acá, dice, casi 20 chicos. Y bueno, los rebuscamos, ¿viste? Hicimos test, salimos a buscar, porque no hay, ni siquiera pueden sacar los compañeros, como en otros momentos sacaban su propio bolsillo, ¿viste? Claro, y todos aportaban un poquito. Difícil, Y entonces, claro. y para todos está difícil, Claro. digamos. Entonces, más las clases, bueno, con mucho esfuerzo, digamos así, las mismas compañeras están haciendo, todos los años hacemos cartucheras, ¿viste? Todo eso. Hoy, ¿cómo se llama esto? Morrales. O las bolsitas, digamos, ¿no? Bueno, el año pasado, por ejemplo, hicimos en un taller, hicimos 30, hoy ya damos 120, porque realmente la demanda es muchísimo más. Entonces eso también, digamos, ¿no? Ahí también se ve esa crisis como impacta en todos los sectores nuestros, y que no son nosotros también, ¿viste? Porque nosotros zonas rurales totalmente. también. Y después también otro elemento que tenemos muchos problemas de salud entre los compañeros, digamos. Bien, ahí vamos a tocar el tema de salud porque, bueno, obviamente después del regreso del presidente Milei a la República Argentina, bueno, han dado otras inquietudes y obviamente quiere atacar un poco lo que es el Fondo Solidario y Redistribución, pero lo vamos a dejar para el próximo bloque, así lo conversamos un poquito porque obviamente es una modificación importante en los derechos de los trabajadores y de sus familias. Así que vamos al corte. Más Argentina hoy en esta excelente tarde de jueves, 15 de febrero. Un día después, por más que al operador no le resulte simpático, del 14 de febrero. Bueno, y estamos acá con Fabiana, con Esteban, y vamos a tocar un tema bastante importante. Importante para la salud de los trabajadores, importante para quienes estamos en obra social y quienes definimos, o mejor dicho, recibimos algún tipo de cobertura en lo que es las enfermedades crónicas, la alta complejidad y más todavía en el tema de los discapacitados. ¿Qué óptica tienes tú, Esteban, de ese tema? Sí, realmente es lo que veníamos diciendo, ¿no? Es decir, la situación, si estaba compleja, se agrava mucho más. Nosotros hemos notado, aparte de estas decisiones que ya han sido tomadas, obviamente, por el gobierno nacional, y que sigue avanzando, como bien decías vos, ¿no? Es decir, aplicando como sea, y suponemos que algunas cosas se han podido frenar, pero tampoco sabemos esto que decías vos recién con respecto al tratamiento de la ley, Ómnibus, y hasta el DNU que sigue teniendo vigencia, digamos, ¿no? El DNU, por ahí te podrá decir esto, ¿no? Es decir, no se reúnen los senadores, o no hay quórum, o en este caso no se ha completado la comisión mixta de diputados y senadores, pero el DNU sigue en marcha. La bicameral no se ha terminado de completar. La bicameral no se ha terminado de completar. Y a eso se suma de que obviamente el DNU tiene vigencia desde el momento que fue publicado en el boletín oficial y que el Congreso no le ha dicho que no. Claro. Sí, pero hay amparos, ¿no? No. Sí, obviamente que los amparos, por suerte, sí tienen mucho que ver en el caso justamente de lo laboral, ¿no? Decíamos, bueno, el amparo, el hecho del paro, hacemos un paréntesis ahí, decía, atento de la salud, porque está relacionado con lo de la salud, el paro nacional que convocó CGT y todas las organizaciones hermanas, cumplió un efecto muy fuerte, digamos, ¿no? Es decir, y creo que lo sigue sosteniendo, digamos, es decir, el tema es que, bueno, cuando resolverá la justicia, ahí tendremos que ver, y bueno, en este caso también igual todo esto que hemos visto, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista uno analiza, es decir, permite o no permite avanzar en estas decisiones, ¿no? Es decir, la salud, obviamente nosotros, imagínate que nosotros, como muchos sindicatos, somos un sindicato muy pequeño, lo cual, si nos afecta la crisis, obviamente por las afiliaciones pocas que tenemos, pero lo tenemos, imagínate la obra social, de los cuales nuestra obra social, eso hablábamos otros días, casi el 60% son monotributistas. Claro.
entonces es un Un agravante. aporte ínfimo. Es un aporte info y un agravante también, porque Claro, tenés que darle el PMO. claro, claro, entonces y todo eso también, ¿no? Y lo poco que tenemos estas decisiones, que también sabíamos, por eso también sabíamos que estaba incluido el tema de las obras sociales. Nosotros pensamos lo mismo que pensamos con lo de la reforma laboral. O sea, es decir, la única posibilidad que tenemos es de resistencia, seguir planteando lo que plantea la CGT, digamos, a un punto que está punto negro, ¿no? Un punto muerto, digamos, porque no existe, ni siquiera hay una negociación con el gobierno. O sea, es decir, podríamos decir en otros momentos, la CGT se juntó con... No existe, no hay negociación. Cuando se anuncian algunas situaciones así muy particulares en privado, pero en realidad la negociación directa con la CGT no existe. Al contrario, porque todos los días sacan, y cuando se anuncian, por ejemplo, acuerdos paritarios en particulares con los gremios, sí, está bien, pero eso son cada gremio, ¿no? Claro. Por otro lado, tenemos decisiones como la del Banco Nación, por ejemplo, ¿no? Entonces, así, todo eso es un gran abanico que ha abierto el gobierno desde que arrancó, y lo sigue presionando. En el caso de la salud, digo que es un tema complicadísimo, ya lo sabemos, que afecta a todos, digamos. Nosotros también hemos detectado, aparte de esto que afecta, digamos, el dar la prestación y cómo movernos, ¿no? Con el tema de la obra social, también hemos detectado que hay muchísima cantidad de familias enfermas en los hornos de ladrillos, no solamente acá en Mendoza, y en todos lados, y producto de esta situación los lleva, digamos, a una desesperación que terminan obviamente en el hospital público o en las obras sociales nuestras, o en las prestadoras. Por ejemplo, acá nosotros en Mendoza teníamos 2 prestadores que no pagábamos coseguro, porque esa es la gran pelea nuestra, digamos, de ser una decisión nuestra. Ahora ni siquiera nos atienden pagando coseguro, Claro. porque además nos piden una barbaridad que el compañero, imposible que pagar 10.000, 12.000 pesos Como coseguro. como seguro, ¿viste? O sea, que a lo mejor está bien, yo no digo que esté mal, digo, ¿no es cierto? Capaz que está bien, pero el compañero no lo tiene. Entonces termina llegando al hospital público, y el hospital público nos llaman diciendo, lo podemos atender, pero tienen que certificar ustedes para la prestación, para el cobro, digamos. Claro, justamente. Lo cual está bien, ¿no es cierto? Es decir, pero eso al compañero le afecta mucho porque, y hasta ahora, digamos, hemos zafado en cuanto a que nadie se ha ido de la vida, digamos, ¿no? Han terminado con situaciones complejas, pero realmente entendemos que a nosotros nos afecta, y eso que somos, como decíamos, me imagino que nos afecta. Otros días hablábamos acá también en Mendoza, nos afecta a todos, digamos, Claro. Entonces, indudablemente que hacerle la única manera, por ahí a veces uno, viste, escucha informaciones de estos dirigentes, otros, y de la política, y te dice, bueno, esperemos 3 años, 4 años, viste. Entonces decía, nosotros decimos, no podemos esperar ni un mes, viste. O sea, ¿Cómo llegamos a esos 3, 4 años? no llegamos. Claro. Claro, ¿cómo va a llegar? ¿Podés esperar? Si tuviéramos una alternativa real, que nosotros entendemos que la alternativa de construcción real seguimos sosteniendo, que pasa por los trabajadores, no hay otra cosa. O sea, es decir, y esto sin de notar a la dirigencia política, digamos, de cualquier sector y cualquier político, que gobierna o no gobierna, ¿no? Es decir, las condiciones hoy no creo que pasan por la dirigencia política. Sí, me parece que el único camino que queda en esta instancia, ante esta realidad, es la misma que se inició desde la CGT con el tema laboral, es la judicial. Sí. Buscar el recurso de amparo y posteriormente, innegablemente, me parece que queda el cumplimiento de parte del gobierno del respeto hacia los derechos humanos, porque la salud es un derecho humano. Entonces no podemos tomar decisiones tan suelto de cuerpo, me parece a mí, más siendo un presidente. No, indudablemente que es así. Los mecanismos, como decís vos, daban movilizarnos, seguir con la misma matemática, plantear que seguramente se está discutiendo lo de un paro general. Este sería un paro general. Se sigue discutiendo, está en la agenda, digamos, ¿no? Es decir, por todo esto, más allá de las provincias y los gobiernos, es complejo.
bueno, tampoco vamos a plantear como plantean algunos, un paro por el tiempo indeterminado, o sea, no, creo que hay que ir paso a paso. Paso a paso, exactamente. Bueno, eso también, entendiendo que también esto, digamos, no está mal, ¿no es cierto?, es decir, recurrir a la justicia, judicializarlo todo, el tema que el DNU sigue vigente. Claro. Y todo lo demás también, entonces, y te encontrarás con cosas como este gobierno nacional que realmente todos los anuncios que hace rimbombantes, que son, la verdad que si uno se pone a leer el catálogo de esas cuestiones del gobierno, se termina en el neuropsiquiátrico, porque la verdad que no entendés qué es lo que quiere decir, porque lo hace. Pero salen con alguna cosa, como esto, por ejemplo, de decir, bueno, vamos a darles voucher para que compren los útiles, y las jóvenes, las familias dicen, no, van a dar, está cumpliendo, ¿viste? Es decir, que dijo que va a dar los vouchers como si fuera real, ¿viste? Es una cosa, es decir, o les va a dar tal cosa. Y por otro lado te dice a los jubilados, vos no vas a cobrar más, vos no vas a esto, no tenés esto, o las obras sociales. Sí, la realidad, que es lo que dimos nosotros. Entonces, ante eso, entendemos que esa realidad hoy no tiene otra respuesta que la movilización, la organización y la movilización, teniendo en cuenta que tampoco es tan fácil, digamos, ¿no? No, porque además cambia la metodología, no podés marchar, si no te ponen una multa bastante importante, vas preso, se te pega. Gendarmería tiene hoy, no hace falta el alto, o sea, no pueden hacer lo que se les da la gana, pueden tirar, pueden, ¿no? Con algunas cosas que han venido cambiando en este mes y medio. Mes y medio. Pues, no nos vayamos del foco, porque pareciera que lleva 3 años de gobierno, mes y medio, ¿no? Entonces es complejo y lo que se avecina me parece que no va a ser mucho mejor. No, por eso es difícil tener lo que decíamos recién, la calma, lograr la calma entre la dirigencia, no irse y saber, hoy son tiempos, es el tiempo de poner mucho cerebro, porque realmente son jugadas muy estratégicas las que el movimiento obrero y las organizaciones sindicales y todo el pueblo en general, el Campo Nacional Popular, porque hay jugadas, por ejemplo, ¿viste?, que te hacen, a veces uno no sabe pues, si son ciertas o inciertas, ¿viste?, y te juegan las contradicciones, la misma dirigencia política a veces también, digamos, opositora, entre comillas, termina haciendo cosas, digamos, que afectan, ¿viste?, te dividen en el campo popular, ¿no? Es decir, y a los trabajadores también, eventualmente, porque también te neutraliza. Acá en Mendoza, por ejemplo, hemos tenido, así como decías tú recién, los detenidos, los presos, los compañeros que tuvieron el presos, es decir, la sanción a la secretaria general del SUTE, digamos, es decir, pero por otro lado, hoy día sale, hoy día salió el intendente de Maipú, que se supone que representa el Campo Nacional Popular. A mí no me representa, claro, no es por lo que dijo, nunca me representó, pero bueno, un problema de él, que es intendente, que sale a plantear esto, ¿no? Es decir, que son dos cosas que me parece que se confunden en hacer, digamos, defender o poner en defensa, entre comillas, lo defensa, porque van a decir la institucionalidad. Con decir hay que bancar al presidente que tenemos. Hay que acompañar, dice. Sí, dice acompañar, ¿no? Lo cual me parece terrible, ¿no? Una cosa. A mí no me sorprende, porque cuando dijo esto, porque ya lo hizo, acá en Mendoza lo hizo, entonces, si no hubiese sacado la cantidad de votos que sacó Milei en Maipú, digamos, ¿no es cierto? Bueno. Eso, y hace rato escuchaba que seguramente tienen información de que en un plenario del SUTE, delegado, pues si los compañeros dicen de la CGT o de los movimientos obreros, dicen, che, pero ¿será cierto? Yo no sé si será cierto o no será cierto, pero que salió publicado. Ahora, si te lo hace el enemigo para seguirte dividiendo, seguir esto, y si vos te prestás a estas cosas, digo, entonces te salen esto, digamos, y eso te debilita, digamos, entonces, es decir, y al no tener una conducción férrea que sí tiene, yo entiendo que sí tiene la CGT, por eso digo, el resto de los sectores políticos no la tiene. Y en Mendoza no hay, realmente no hay conducción política. Entonces, hablando un poco de la situación de la CGT, sabemos que hace poquito se había normalizado, que hoy hay una conducción provincial, regional Mendoza, y que vemos una situación, excepto algunos gremios, una situación, digamos, más
muy light en frente a todos estos eventos que se van generando desde la asunción de Milei. ¿Vos qué ópticas tienes, ya que sos parte, digamos, como gremio, como entidad sindical también de la CGT? Bueno, nosotros, o sea, obviamente somos parte, y fuimos parte de la normalización, no solamente nacional, sino también provincial, y ocupamos la Secretaría de la Economía Popular en Mendoza. O sea, tenemos, y obviamente compartimos totalmente el hecho de cómo planteó la CGT nacional en el Confederal, que es la única herramienta que tiene la Confederal regional. Y eso también hemos hablado, es decir, que por primera vez en 16 años se convocó al Confederal regional, que fue el que decidió el plan de lucha. Y eso también es importante aclararlo porque muchas piden un plan de lucha. No, si el plan de lucha ya está, porque para que ese plan de lucha se elimine, se tiene que volver a reunir el Confederal regional. Y ya lo decidió el plan de lucha el 28 de diciembre, la CGT, y lo reafirmó el 11 de enero. No, nos contás en el próximo bloque. Bueno, cómo no. Nos vamos al último corte del programa. Bueno, cómo no. Ya volvemos con más Argentina Hoy. Volvemos con más Argentina Hoy. Bueno, estábamos hablando sobre la situación de la CGT acá con el compañero Esteban Alanís. Y bueno, nos comentaba, yo le hice una pregunta muy puntual y bueno, queríamos seguir desarrollando. Sí, estamos justamente en eso, ¿no? Decir que el 11 de enero, que eso también es importante, se decide hacer el plan de lucha, que está en vigencia el plan de lucha. O sea, no necesita el Confederal Regional reunirse de nuevo para reafirmar, ¿no? El plan de lucha es hasta que se decide que no va más, se tiene que volver a convocar para decir, bueno, ya está, logramos el éxito. Lo que ocurre es que está facultada la Comisión Directiva Nacional a determinar qué medidas en ese plan de lucha, o sea, que no puede ser menor, eso también hay que saberlo, no puede ser menor a la instancia. ¿Qué significa esto? Lo que hablábamos recién. Si hubo un paro de 12 horas con movilización, no puede ser menor a eso. Claro. Entonces, decir, va avanzando. Se tiene que ir avanzando. Es decir, esto es lo que le permite. Hay algunas propuestas en las cuales yo también me incluyo, nosotros como Huelra, decir que sí hay herramientas, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos una convocatoria, una movilización general en Provincia de Buenos Aires, no es lo mismo que hacerla en el Congreso ni en ¿cómo se llama? En la Casa Rosada. Digamos, si tampoco hiciéramos una convocatoria, por supuesto que, porque al tener nosotros las 80 regionales normalizadas, podríamos hacer en cualquier provincia que tengamos cierta simpatía, cualquier movilización o un acto central con los trabajadores después de un paro. O sea, alternativas por provincia y además entrar en un concepto federal, que es lo que también nosotros entendemos, digamos. Por eso saludamos muy bueno la actitud, si bien no partió de la dirigencia peronista gobernante, como es cuando se citó el pacto de Santa Fe de Flores, que es la reafirmar la Constitución, ¿no? Es decir, que también se habla poco de eso, ¿viste? O sea, ¿qué significa eso? Esa fue la reafirmación. Se lo invitó a la provincia de Buenos Aires a ser parte de la Constitución nacional nuestra. Digamos que no es un dato menor, claro, ¿no? Entonces, bueno, que los gobernadores hayan planteado eso como salida es una actitud revolucionaria, que es lo que yo decíamos recién cuando decía cómo se construye. Y se construye primero con el pueblo trabajador a la cabeza y todos los demás, para poder salir, digamos, de este entuerto que nos metió el sistema, porque en definitiva, como se llama el presidente, como dice el verdadero dueño del país, del capo mafia Héctor Manieto, ¿no? Cargo menor al presidente. Y eso está clarísimo con el presidente que tenemos nosotros. Cargo menor. Si hoy queremos reafirmar lo que el capo mafia Manieto dice, es cargo menor, digamos, indudablemente. Y la CGT lo ha entendido ahora con más reconocimiento, que es también uno de lo que vos decías, cómo lo veíamos nosotros. Nosotros entendemos que la CGT y también en Mendoza, primero
Lo de Mendoza tiene que ver con que somos orgánicos, digamos, es decir, y que muchas veces, muchos compañeros necesitan repetirle muchas veces las cosas, aún siendo dirigentes, porque a veces no quieren entenderlo, o a veces entiende como le parece a uno, ¿no? También le pasa a uno, es decir, yo quiero entenderlo así y lo entiendo así. ¿Por qué digo esto? Porque al ser orgánico, nosotros entendemos que primero hay que analizar esto que decías tú, compañera, recién, cuando decía nos meten presos, nos ve esto. Bueno, tenemos que empezar a ver eso, es decir, nosotros no podemos seguir corriendo el riesgo que si nos movilizamos, está bien, se puede acordar, como hizo la CGT, con el gobierno, con la municipalidad, con quien sea, de estar en la legislatura, una concentración sin movilización. ¿Se puede acordar? Claro que se puede acordar. Nosotros para eso tenemos que saber si se puede acordar. Coincidamos o no en la política, esos son dos pasos distintos, digamos, ¿no? Creo que la CGT tiene que seguir por este rumbo siendo unificada en el sentido del criterio nacional, orgánico, digamos, que es lo que tenemos nosotros. Porque cuando cada uno quiera arrancar para cualquier camino, ahí perdemos todos. Dividir y reinarás. Dividir y reinar. Y eso es lo que está planteando hoy mucha dirigencia política desde el gobierno nacional y muchos aliados, entre comillas, opositores, ¿viste? Entonces, es decir, ¿por qué? Porque indudablemente también hacen esta lectura muchos dirigentes, ¿no? Es decir, ¿cuál es la salida? Y la salida es organización con una propuesta de transformación real, que sí la tenemos, porque muchas veces se plantea y dice, no está, no, sí tenemos, un modelo distinto de país lo tenemos. También, tú decías recién cuando decía, el último intento fue Néstor Kirchner, el demás fue todo reformismo puro, está bien, no está, como decías vos, sí, tampoco está San Martín, ni Dorrego, ni Perón, ni ningún revolucionario, pero claro, estamos nosotros, los trabajadores, que sí podemos tener esta iniciativa, ¿no? Sí, lo que me refería que no está y no se visualiza una imagen de liderazgo similar, o bueno, llamémosle. Hay que construirlo, ¿no? Hay que construirlo. Y se construye desde la organización. La organización es la que vence el tiempo, y desde ahí se hay que construir. Porque además nosotros también creo que en este medio que estamos, ¿no? Es decir, la tecnología ha avanzado tanto que ahora entramos a discutir qué parte del capitalismo es el que se ha recuperado, qué parte del capitalismo es el que ha renovado. Y en realidad sí, el capitalismo ha muerto, decían muchos, ¿no es cierto? Y en realidad no es que ha muerto, ha casi fenecido, pero hoy el capitalismo tiene una herramienta que es la nube, en la cual no genera trabajo, pero genera millones de dólares desde la nube. Y eso es capitalismo. Claro. Pero no genera trabajo. Digamos, entonces, este es el modelo que nosotros tenemos que empezar a rediscutir como sociedades, como trabajadores, y que seguramente, como decías tú, para visibilizar ese modelo y avanzar. ¿Que es fácil? Y no es fácil. Es como esto que decías vos recién, ¿no? Los 2 meses que llevamos. Claro. Uno, ¿viste? Se ríe, ¿viste? Pero en la historia yo no me acuerdo haber vivido un inicio de un gobierno tan espantoso, ¿no? Es decir, y lo hemos tenido, ¿viste? Salvo de la dictadura, obviamente, pero ese fue a tiro, a sangre y fuego. Democracia no. En democracia, los 40 años que tenemos de democracia, esto no jamás visto, ¿no? hemos visto esto, digamos, al contrario. Estábamos tal vez, no sé si descansando en algún lugar en enero, pero esta vuelta nos agarró enero, febrero, y nos sigue agarrando, es decir, en una lucha que esperemos que encuentre su salida, porque si no, vamos a estar complicados. Ojalá. Bien, estamos ya cerca del final, últimos segundos de este programa de hoy, de Argentina de hoy, valga la redundancia. Y bueno, le agradecemos al secretario general del Sindicato de los Trabajadores de Ladrilleros haber formado parte de esta mesa de redacción y obviamente colocar sobre la mesa su óptica y su experiencia, ¿no es cierto?, que tanto nos hace falta en estos tiempos, porque por ahí pensamos de que no hay mucha gente que no conoce la historia, ¿no? Exactamente, la historia está acompañada de la memoria, y con esto lo saludo, y rendirse jamás, digamos, ¿no? Entonces, obviamente. esto es lo No es importante, opción. digamos. Exactamente, no es Muchas opción. gracias a ustedes por esta convocatoria. Estamos siempre a disposición, por supuesto. Perfecto, A otras voces también, a José Luis, a todos. Bueno, nos tenemos que ir, así que será hasta el próximo jueves, compañera Fabiana. Hasta el próximo jueves, pero de eso se trata, es lo que van a escuchar ahora, se quedan Muy en este bien. medio, no se vayan, se quedan en FM Otras Voces, porque vienen nuestras compañeras de eso se trata. Nos vamos, hasta el jueves. ¡Chau!